Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul, en donde las noticias en torno al Chelsea no paran, en donde llega Pochettino y a los 2 días ya hay jugadores que no cuentan para él, en donde ya sabíamos que iba a ser una limpieza de plantilla para esta temporada, pero hay jugadores en los cuales no esperábamos noticias de que se fueran, sobre todo de una manera tan extraña y tan rápida en lo que empieza, o en lo que termina, mejor dicho, esta temporada. Oficialmente para el Chelsea la temporada ya terminó, pero hay equipos que van a seguir jugando esta semana y también tendrán partidos la siguiente semana. Entonces para el Chelsea esto significa que ya se puede empezar a mover en el mercado de transferencias, ya puede ver qué jugadores se pueden ir y qué jugadores van a llegar a reforzar el plantel. Y hablando de salidas, que es lo que todos nos importa por ahora, hay jugadores que nos gustan mucho, hay jugadores que sabemos que se tienen que ir. El Daily Mail publica rápidamente una lista de los jugadores que espera la directiva poder vender. El precio a los que lo puede vender ya es otra cosa. Se dice que la directiva espera obtener una cantidad de 280 millones por la venta de jugadores, una cifra bastante aceptable, pero viendo ya los precios de cerca, me parece que están exagerando los precios en ciertos jugadores. Pero los jugadores que se pueden ir son Christian Pulisic, Kovacic, Ziyech Kanté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Aubameyang, César Azpilicueta, Hudson Odoi, Conor Gallagher, Trevor Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, Joao Félix, Zakaria, y podemos agregar a la lista a Kai Havertz, porque las noticias van a seguir sonando. Ahora se una que Kai Havertz se quiere ir al Real Madrid, o el Real Madrid está interesado en poder ficharlo. No sabemos qué va a pasar con él, no sabemos qué va a pasar con ningún jugador que está en la plantilla actualmente, porque cada día salen diferentes rumores de los jugadores que ya se van. Así que quiero hablar rápidamente de los jugadores que ya son un hecho que no estarán en el Chelsea para la siguiente temporada, y el primero de todos, el primer sacrificado, fue Joao Félix. Un Joao Félix que me gustaba bastante, me gusta que tiene mucha calidad, tiene mucha técnica, pero en el momento de los partidos no tenía el sacrificio que todos esperábamos que tuviera. Técnicamente puede hacer cosas increíbles, se puede llevar a 2 o 3 jugadores, puede tirar a portería en una posición en donde no está tan cómodo, pero a final de cuentas lo que importa es que pueda meter gol, y en eso terminó fallando. Para defender un poquito a Joao Félix, pues es que Joao Félix llega en una temporada horrible para el Chelsea, llega en el peor Chelsea de todos los tiempos. Entonces ni los jugadores ni sus compañeros estaban completamente adaptados, concentrados y enfocados al desempeño del equipo. Entonces eso afecta también el desempeño de Joao Félix. Ahora, me parece una buena decisión que Mauricio Pochettino haya decidido despedir a Joao Félix, o correrlo, o no renovarlo. Seguramente Frank Lampard le recomendó a Pochettino no hacerlo, y me parece una buena opción, me parece la opción correcta, siempre y cuando, porque va a llegar Nkunku. Nkunku es un jugador que me encanta y seguramente a ustedes también. Va a llegar Nkunku y Nkunku puede ocupar esa posición. Entonces, si llega Nkunku, bueno, cuando llegue Nkunku, ¿quién sería el reemplazo? ¿Quién sería la banca de Nkunku? Pues yo esperaría que Kai Havertz. Ahora, si se va Joao Félix y Kai Havertz y no hay nadie que pueda ocupar el rol de Nkunku, que pueda jugar en esa posición, en ese caso sí me preocuparía. Entonces, si llega Nkunku, llega y se queda Kai Havertz, la salida de Joao Félix me parece tener bastante sentido. Ahora, también se habla mucho de que Kovacic se va a ir al Manchester City, un Kovacic que ya no quería estar en el equipo y se veía claramente en sus últimos partidos, en la mitad de temporada, en los últimos meses se veía sumamente fatal y se lesionaba bastante. Entonces le agradezco mucho su servicio, y veo mucha gente molesta de vender a Mateo Kovacic al Manchester City, pero hay que ser muy, muy honestos. El Manchester City, con Kovacic o sin Mateo Kovacic, va a ganar la Premier League la siguiente temporada. Entonces yo no veo tanto problema de que Mateo Kovacic o cualquier jugador se vaya al Manchester City, porque van a seguir compitiendo, tienen mucho dinero, tienen mucha calidad en el plantel. Si no es Kovacic, van a encontrar a otro jugador desconocido de la Bundesliga o de cualquier otra liga y lo van a convertir en una estrella para el equipo. Entonces, si el Manchester City está dispuesto a pagar 30, 35, 40 millones por un Mateo Kovacic
que va a terminar su contrato con el Chelsea para la siguiente temporada, entonces para mí me parece excelente. Y otro jugador que también suena que se va a ir para la siguiente temporada es Mason Mount. Y no quiero hablar mucho de Mason Mount en este video porque Mason Mount merece su propio video. Se dice que va a llegar a un acuerdo con el Manchester United en los términos personales. Y esa información, esos detalles de los términos personales son los que realmente me interesan a mí, porque es cuánto el dinero le va a pagar el equipo para que Mason Mount juegue en el Manchester United. ¿Cuál será el salario de Mason Mount? Y aquí solamente quiero hablar rápidamente de que la lealtad en el fútbol no existe y ahorita vamos a ver por qué. Hay muchos jugadores que dicen que tienen un sueño de jugar en X equipo, pero claramente ese sueño va de la mano del dinero. ¿Por qué? Porque en el fútbol, antes de cualquier cosa, el fútbol es un negocio y se necesita dinero para generar un espectáculo y ya después vemos si es competencia y es divertido o no es divertido para la afición, para el espectador promedio. Entonces se necesita mucho dinero para que el negocio funcione. Entonces Mason Mount o cualquier jugador va a preferir jugar en un equipo que le pague mucho dinero a que juegue en un equipo que tal vez le gusta mucho, pero que no le va a dar lo que él cree que merece. Es como si un desarrollador alguien que se dedica a la computación tenga el sueño de trabajar en Apple, por ejemplo, pero Microsoft les paga el doble por hacer prácticamente lo mismo, pues sin pensarlo me iría a un trabajo que va a pagar mucho más dinero que tal vez que mi propio sueño. Entonces puedo poner mi sueño a un lado y esforzarme exactamente igual y conseguir el doble de salario por hacer lo mismo. Entonces eso está pasando, en mi opinión, con Mason Mount. ¿Se le puede culpar? No. Yo creo que los jugadores y cualquier persona puede decidir el bien propio, el bien de su familia, ver por su futuro antes de decidir jugar por amor, porque eso del amor ya quedó mucho tiempo atrás. Y hablando de sueldos, que es lo más importante, es lo por lo que el Chelsea no consigue fichar los jugadores que quiere, estamos hablando de Manuel Ugarte, un jugador que me parece indispensable en el equipo para la siguiente temporada, porque ya todos sabemos que le daría la libertad que merece Enzo Fernández. Y es aquí cuando el Chelsea sabiendo que va a tener limitaciones para la siguiente temporada, sabiendo que no estará en Champions League, no puede pagar cantidades de sueldo exageradas por jugadores que tal vez sí necesitamos, pero que si lo hacemos, si lo fichamos y le pagamos lo que él quiera o igualamos una oferta del PSG, entonces nos podríamos meter en temas de fair play financiero. Entonces aquí las cosas se complican bastante para el Chelsea porque es tener que buscar alternativas a las opciones de jugadores que queremos. Ahora, Pochettino acaba de llegar. Pochettino ya firmó su contrato. Pochettino quiere a Manuel Ugarte. El Chelsea puede tratar de convencer a Manuel Ugarte de llegar al Chelsea, pero si Pochettino ya firmó y está consciente de que el Chelsea no va a estar en Champions League, lo que significa que no va a traer a los jugadores que él quiere, pues él ya firmó y está feliz, o se supone que estaría dispuesto a seguir trabajando con el equipo, a no quejarse, o por lo menos eso es lo que yo me quiero imaginar. Yo creo que la directiva ya le informó, ya sabe que hay jugadores que no van a contar para él, ya sabe que hay jugadores que necesitamos, pero a lo mejor no van a querer llegar al Chelsea, y aquí es bastante delicado. Se habla de que Manuel Ugarte, su sueño es jugar en la Premier League. Su sueño es jugar en la Premier League, pero con cualquier equipo. Puede jugar con el Manchester United, con el Arsenal, con el Chelsea o quien ustedes me digan. Pero el PSG le ofrece aproximadamente 2.5 veces más de salario. Entonces yo entiendo que Manuel Ugarte está entre esas dos decisiones. Jugar en la Premier League con el Chelsea, o se dice que también el Manchester United estaría interesado. Yo tendría un poco más de cuidado con el Manchester United porque tienen a Casemiro, entonces yo estaría dispuesto a esperarme una temporada más, hacer el reemplazo, estar en la banca y jugar ocasionalmente cuando Casemiro se lesione, cuando tengamos partidos de Copa. Porque Manuel Ugarte es un excelente jugador y en el Chelsea va a ser titular automáticamente, pero si el PSG me paga 2.5 veces más que el Chelsea, va a jugar en la Premier League y que es mi sueño, pues tal vez no veo nada mal que Manuel Ugarte decida inclinarse
por el PSG. Entonces el Chelsea tiene un gran problema en el tema de salarios y por eso es importante que se deshaga de muchos jugadores, incluyendo de jugadores que ganan bastante dinero en el Chelsea, como lo puede ser Kalidou Koulibaly. Un Kalidou Koulibaly que se dice puede dejar el equipo de manera cedida y regresar a la Serie A, regresando a la Serie A, la Juventus, un equipo que pelea por muchas cosas, que no sabemos en qué va a terminar todo esto de las sanciones, pero un Kalidou Koulibaly que no se logró adaptar al 100% a la Premier League. Entonces, ¿es necesario que Kalidou Koulibaly salga del Chelsea? Yo creo que sí, por un tema muy importante llamado Levi Colwill. Sabemos que Levi Colwill es un defensor del Chelsea, un canterano que terminó la temporada jugando en el Brighton de manera cedida. Entonces regresaría al Chelsea, un Kalidou Koulibaly que ocupa una posición fundamental en el equipo, por lo menos en su posicionamiento, ya que puede jugar del lado izquierdo, al igual que Badiashile y el propio Levi Colwill. Sabemos que Badiashile está lesionado y probablemente llegue tarde a la siguiente temporada y después tenga que recuperarse, retomar ritmo, etcétera, etcétera. Entonces este es un momento para que Levi Colwill tenga un camino libre a la titularidad. Se habla de que el Brighton ofreció 30 millones por él, una cantidad absurda teniendo al máximo talento en defensa de Inglaterra. Pero aquí regresamos al tema de la lealtad que no existe para mí. Si entrevistas de hace un par de años decían que Levi Colwill quería llegar al Chelsea, quedarse en el Chelsea, ser el defensor del Chelsea y, ¿por qué no?, ser capitán en el futuro. Después da ciertas declaraciones con el Brighton, que le gustó mucho estar en el Brighton, que le gustaría quedarse más tiempo, que es un jugador que agradece su apoyo y él siempre busca recompensar cuando alguien lo apoya. Entonces, pues las palabras se las lleva el viento. Si llega una oferta de 50 millones, tal vez por parte del Brighton, probablemente Levi Colwill se vaya y él estaría feliz de quedarse en el Brighton. Ahora, hay mucha diferencia jugar una temporada en el Brighton a jugarla en el Chelsea. Pues yo creo que sí, el Brighton va a jugar en Europa, el Chelsea no va a hacer prácticamente nada. Actualmente yo creo que es mucho más llamativo o más atractivo el proyecto que está manejando el Brighton que el propio proyecto que tiene el Chelsea actualmente, porque el Brighton tiene jugadores que sí, que van a salir jugadores clave, como lo son McAllister o incluso el propio Moisés Caicedo, pero van a traer jugadores talentosos, tienen un entrenador que funciona, que tiene un sistema bastante útil y que puede sustituir a ciertos jugadores, meter a otros nuevos y él va a tener un funcionamiento bastante similar. Entonces, pues se complican mucho más las cosas para el Chelsea, sabiendo ahora que en el Brighton está Moisés Caicedo, que es un jugador que yo sí quiero que llegue para la siguiente temporada. Si el Chelsea es un equipo que sabe lo que quiere armar un proyecto, y después vamos a definir lo que es proyecto, porque parece que se trata de juntar jugadores y etcétera, pero no es así. Teniendo un proyecto de esta manera, Moisés y Ugarte serían jugadores sumamente necesarios y que el equipo debería traerlos sí o sí. Yo creo que tal vez Levi Colwill pueda funcionar como moneda de cambio en esa transferencia entre Moisés y el Chelsea, el Brighton. Ahora, si Moisés Caicedo quiere venir al Chelsea, pues ya es otra cosa. Sabemos que no le van a pagar lo mismo que a lo mejor le puede ofrecer el propio Arsenal. Sabemos que el Chelsea no va a regresar a Champions League por lo menos en una temporada y dudo que también regresen para la siguiente temporada dentro de 2 años. Entonces el Chelsea se vuelve un equipo no tan atractivo para los jugadores que quieren hacer o forjarse en la Premier League. Otro de los jugadores que muy probablemente se vaya también a la Serie A, también a la Juventus, es Christian Pulisic, que suena para ellos o para el Napoli, un jugador que lo podría hacer bastante bien en cualquiera de los dos equipos en esa liga, sobre todo en una liga que no es tan exigente físicamente en cuanto a velocidad, en cuanto al ritmo en el que se tiene que jugar. Christian Pulisic que lo haría bastante bien, un jugador que se lesiona bastante y ese fue la principal limitante de su triunfo, de su éxito en el Chelsea. Entonces le deseo lo mejor a Christian Pulisic. Yo creo que por él sí se puede ofrecer, deberían sacarle un poquito más de dinero sabiendo el mercado que representa él en Estados Unidos. Si lo ficha la Juventus o el Napoli,
son bastantes playeras que van a vender en ese país. Entonces ojalá el Chelsea pueda conseguir un buen negocio. También a la Serie A se iría el propio Ruben Loftus-Cheek, que ya hablé de él, que ojalá le vaya muy bien y seguramente la rompa en esa liga. También en esa liga puede caber tal vez Hakim Ziyech, un jugador que sonaba para el PSG, pero ahora el PSG quiere o va a fichar a Marco Asensio. Entonces las cosas para Ziyech se ponen bastante complicadas porque imagínense que ningún equipo lo quiere y nadie quiere pagar su salario y nadie quiere pagar por su fichaje. Entonces, ¿qué? Lo tendremos aquí otra temporada esperando a que tenga una oportunidad, porque ahora Noni Madueke va a estar por encima de él. No sabemos qué va a pasar con Pochettino, pero bueno, se complican mucho las cosas para el Chelsea, todo por no haber clasificado a Champions League, todo por haber gastado millones en fichajes, todo por estar descuidando ciertos contratos, que esto también pasaba con Roman Abramovich. Dejamos ir a Rudiger y a Christensen de manera gratuita para que el Real Madrid y el Barcelona aprovecharan el mejor momento de los jugadores. Entonces esto es algo que viene siendo cargado o viene siendo bastante retrasado por mucho tiempo. Y esto solo es el efecto de ese trabajo. Ahora, si los jugadores que nos gustan se van a ir, pues ya ni modo, así funciona el fútbol. Hay que seguir apoyando al equipo. Aún todavía ni empieza el mercado de transferencias y ya nos estamos preocupando de que el Chelsea se puede caer, que sí la va a tener bastante complicado, pero sabemos que el Chelsea ya fichó jugadores bastante talentosos. Y aquí voy a decir algo que a lo mejor no a todos les gusta. Yo prefiero tener en el Chelsea en este momento a Enzo Fernández y a Nkunku que a Gallagher, que tener a Joao Félix, que tener a Mason Mount, que tener a Mateo Kovacic y a muchos jugadores más de la plantilla que se van a ir. Yo creo que sí hizo bien el Chelsea en fichar a Enzo Fernández, en fichar a Noni, en fichar a jugadores jóvenes como lo son Cassidy, Andrei Santos, el propio Kendry Páez. Esos jugadores están haciendo diferencia actualmente en sus selecciones. Entonces, aún falta mucho para que termine todo este mercado de transferencias y falta aún mucho tiempo para que empiece la temporada. Falta tiempo para que veamos fotos de Mauricio Pochettino con el primer equipo, porque tiene contrato con el PSG, entonces ya firmó su contrato con el Chelsea, pero aún no puede empezar a trabajar directamente con el equipo porque tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, el Chelsea tiene muchos problemas en cuanto a financiamiento para jugadores, porque no puede permitirse pagar ya un salario tan alto. Por eso me interesa saber cuánto va a recibir de salario Mason Mount. Serán 350,000 libras semanales. El Chelsea no puede pagar eso porque ni Enzo Fernández gana eso, que es nuestro mejor jugador. Reece James lo hace porque él es el mejor lateral derecho del mundo. Ya el tema de las lesiones es otra cosa. Si le pagamos a Mason Mount esa cantidad es porque es el mejor mediocampista, el mejor 8 en el mundo, y no es así. Pero bueno, ya veremos qué pasa después, ya veremos en qué jugadores se van, qué jugadores llegan. Así que déjenme en los comentarios qué opinan, qué jugadores esperan que se vayan, cuánto dinero creen que el Chelsea puede conseguir realmente vendiendo jugadores en esta temporada. ¿Les gusta la idea de fichar a Ugarte, que es un jugador que necesitamos? Sí o sí, ya hablaré más de él, más a detalle de lo que yo espero cuando el Chelsea lo fiche, qué esperan de Moisés, qué esperan de los siguientes fichajes que pueda hacer el Chelsea. Y muchísimas gracias por ver este video, suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Adiós.